Bien, buenas tardes. Entonces vamos a seguir con la unidad 6, la segunda parte de planos. Vamos a ver la ecuación, tres ecuaciones de planos, la ecuación vectorial paramétrica vectorial del plano, la ecuación general y la ecuación segmental. Entonces, vamos a iniciar con la ecuación paramétrica vectorial del plano. Para llegar a esta ecuación, necesitamos de 3 puntos conocidos y el punto genérico. Si Primero que nada, quiero decirles, aclararles, que un plano, así como vimos rectas, un plano es todo lo que estamos viendo de geometría analítica son abstracciones matemáticas, ¿sí? Entonces, como el punto es una abstracción matemática. Ustedes saben que el punto ustedes no pueden realmente tener un punto en la mano, ¿sí? Ni tampoco pueden tener una recta. La recta es infinita hacia ambos extremos. No podemos tener una recta en la mano, ¿sí? Son abstracciones matemáticas. El plano también es una sucesión de puntos que cumple, es un lugar geométrico, que cumple con ciertas condiciones. Vamos a recordar un poquito que hablamos cuando hablamos de recta. Hablamos que era una sucesión de puntos que cumplían con la condición de pasar por un punto conocido y tener la dirección de un vector conocido. Eso era para rectas. Para planos, bueno, aclaro de nuevo, rectas tiene es un lugar geométrico con una dimensión, ¿sí? Ahora planos tiene 2 dimensiones. Y ahora, para poder encontrar este lugar geométrico, también vamos a necesitar un punto conocido, pero no nos alcanza con un vector de dirección, ¿sí? Vamos a necesitar 2 vectores de dirección, ¿sí? De distinta, que sean linealmente independientes entre ellos, porque si son tenemos 2 vectores que sean paralelos, en realidad es uno solo, porque los dos tienen la misma dirección. Yo necesito 2 direcciones diferentes. Recuerden, el plano tiene 2 dimensiones, estamos hablando de un lugar geométrico de 2 dimensiones, estos 2 vectores, un punto conocido y 2 vectores, ¿sí? Así como en recta teníamos una dimensión, necesitábamos un punto conocido y un vector de dirección. Bueno, esto es una aclaración. Ahora vamos a ver cómo encontramos la ecuación o qué procedimiento matemático vamos a realizar para encontrar la ecuación paramétrica vectorial del plano. Para encontrar esta ecuación, vamos a necesitar 3 puntos conocidos, ¿sí? Porque sabemos que por 3 puntos no alineados en un plano, por 3 puntos no alineados pasa un plano, ¿sí? Por 3 puntos no alineados pasa un plano y solo uno. Y además vamos a necesitar el punto genérico, ¿sí? Bien, entonces, como sabemos, el plano es un lugar geométrico que tiene 2 dimensiones, como ya les dije, y por lo tanto puede tener, como es un espacio que es de dimensión 2, solo puede tener un máximo de hasta 2 vectores linealmente independientes. Todo esto lo vamos a repetir y lo vamos a ver más ampliamente después del segundo parcial, cuando veamos espacio vectorial, ¿sí? Todo se va sumando. Bien, entonces, en un espacio en donde la dimensión es 2, no podemos tener más de 2, hasta 2 vectores linealmente independientes. Si tenemos un tercero, es obvio, es evidente que que los 3 hay una dependencia lineal, ¿sí? Entonces, podemos tener hasta 2 linealmente independientes, ya si hay un tercero, hay una dependencia lineal, por lo tanto podemos expresar uno en función de los otros 2, ¿sí? Suponiendo que los otros 2 sean también linealmente independientes. Entonces, por ejemplo, como tenemos 3 puntos no alineados, P1, P2, P3,
podemos formar con esos 3 puntos 2 vectores. Estos 2 vectores son linealmente independientes entre ellos, ¿sí? Porque no son paralelos en el plano, ¿sí? Entonces tenemos 2 vectores linealmente independientes. Pero si agregamos un tercero, P1P, este vector obviamente va a ser dependiente de los otros 2. Entonces podemos expresar el P1P en función de una combinación lineal de los otros 2. Acá tenemos esa expresión, ¿sí? P1P igual a alfa, P1P2 más beta, P1P3. Es decir, estamos, alfa y beta sería como cuando digo combinación lineal, K1, K2, ¿sí? Ven que todas las unidades se van sumando, por eso tienen que estar estudiando el día. Bien, entonces tenemos esta combinación lineal, podemos buscar las componentes de cada vector, haciendo punto final menos inicial. Bien, si vemos, me falta esta parte. Si vemos cuando hacemos P1, P2 y P1, P3, hacemos final menos inicial, encontramos las componentes y usualmente le ponemos un nombre. El nombre que le vamos a poner a el vector P1, P2 es U, por eso las componentes van a ser U1, U2, U3, y el nombre que usualmente le ponemos al vector P1, P3 va a ser B corta, por eso las componentes van a ser B1, B2, B3, ¿sí? A su vez, como al buscar las componentes de P1P, nos encontramos que haciendo final menos inicial, el punto final es P, que es un punto genérico, este valor no lo vamos a tener. Sabemos que que P1, P2, P3 son valores conocidos, pero X y Z es genérico. Por lo tanto, lo que hacemos es hacer final menos inicial, pero en vez de encontrar las componentes, pasamos el término del punto, de las coordenadas del punto inicial hacia la parte derecha de la igualdad, ¿sí? Entonces, lo que nos queda acá marcado en rojo es lo que se llama ecuación paramétrica vectorial de la recta, donde nos dice que cada punto de este plano se lo puede encontrar conociendo un punto conocido, o sea, teniendo un punto conocido que me dará el enunciado, que alguien de alguna manera lo tengo que saber, un punto conocido por donde pasa este plano, y 2 vectores, ¿sí? 2 vectores que tienen que ser de diferente dirección, es decir, que tienen que ser linealmente independientes entre ellos, porque estos 2 vectores son los 2 vectores que me dan la orientación del plano. Como dije al principio, esta ecuación es muy similar a la ecuación paramétrica vectorial de la recta, en donde, si recuerdan, teníamos las mismas características, solamente que teníamos un solo vector, ¿sí? Esta parte no estaría, terminaba un poquito antes, teníamos x, y, z igual a x1, y 1, z1 más lambda por el vector dirección. Como les dije al principio, en un plano que tiene 2 dimensiones necesitamos 2 vectores de dirección. Por eso tenemos el alfa u más el beta b. Vuelvo a repetir, estas 2 direcciones es importantísimo. Estos 2 vectores tienen que ser linealmente independientes entre ellos. Si no, no me sirve. Cuando hacemos este desarrollo, partimos de vectores que pertenecen al plano, ¿sí? Pero esto no es estrictamente necesario. No es estrictamente necesario que estos vectores pertenezcan al plano. En álgebra ya hablamos de que estamos hablando de vectores libres. Y lo que yo necesito en realidad de estos vectores son la dirección nada más. Es decir, los ángulos que forman con los ejes. No importa el punto inicial y el punto final en realidad de estos vectores. Si los puedo encontrar, si pertenecen al plano, si tengo puntos conocidos del plano, los puedo encontrar haciendo punto final e inicial. O me pueden dar vectores, que no necesariamente tenemos que graficarlos o pensar que pertenecen al plano, ¿sí? Sino que pueden ser paralelos. No importa la posición en el plano en relación al plano, el vector, sino
los ángulos de ese vector respecto a los ejes coordenados, ¿sí? Lo que me dan estos vectores son la dirección, la orientación del plano, ¿sí? Entonces, queda definido. Necesitamos que haga definido lo que dije al principio de la clase. Para encontrar la ecuación de un plano necesito como condición, todos los puntos del plano van a cumplir la condición de pasar por un punto conocido y tener la dirección de dos vectores de dirección que son linealmente independientes entre ellos. Bien, este es una ecuación que van a utilizar mucho en el práctico, y vamos a ver la otra ecuación que van a utilizar muy frecuentemente en el práctico, y es la siguiente: la ecuación general del plano. La ecuación general del plano es otra ecuación en la que podemos encontrar, podemos describir todos los puntos de un plano. Fíjense que esta es otra forma de graficar muy frecuente en el apunte, y a veces tienen, algunos estudiantes tienen la tendencia a pensar, cuando son estudiantes que no han visto nunca el concepto de planos, ni en la secundaria, ni en ningún momento, a veces ven esto y piensan que es un triángulo. No. Planos, recuerden, es una abstracción matemática, es infinito hacia todos sus lados, ¿sí? Y en realidad acá lo que está mostrando es el corte con el eje X y Z. Para encontrar la ecuación general de este plano, lo que necesitamos va a ser un punto conocido, de nuevo, y ahora la inclinación del plano, en vez de estar dada por dos vectores linealmente independientes como la ecuación anterior, la inclinación del plano va a estar dada por un vector, uno solo, pero que es perpendicular al plano, ¿sí? Se lo puede relacionar un poquito con lo que vimos en la unidad, la clase pasada, el vector normal, la forma normal de la recta. Bueno, pueden relacionarlo en algo. ¿Sí? La inclinación de este plano, en vez de dar los dos vectores, lo vamos a dar por uno solo, pero que va a ser perpendicular a este plano. Es el vector que usualmente llamamos vector n, y que tiene como componentes A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula. Por supuesto, para este desarrollo y encontrar la ecuación general, vamos a necesitar también un punto genérico, X y Z, que representa a cualquier punto del piso. También hay una cuestión con esta gráfica del apunte, que a veces algunos estudiantes también asimilan, como ven, que en este caso el vector n perpendicular al plano comienza desde el origen de coordenadas, piensan que siempre tiene que ser así. No, lo importante del vector, de nuevo, es un vector libre. Lo que me interesa del vector es su dirección, es decir, sus ángulos respecto al eje X y Z. Pero no me importa dónde esté respecto al plano ubicado, sino su dirección solamente. Aquí abajo a la derecha les coloqué, aquí abajo a la derecha hay una grafiquita, ¿sí? Donde está el mismo plano, bueno, no es el mismo plano, otro plano, donde vemos el vector normal al plano, ¿sí? Y que no está en el origen de coordenadas, no importa, lo importante es que el ángulo que hay entre este vector y el plano es 90 grados. Y lo que me interesa a su vez son las direcciones de este vector normal con respecto a los ejes. Esas direcciones están dadas por los componentes de este vector normal. Bien. Entonces, bien. Por construcción, entonces sabemos que las componentes de n van a ser las componentes van a ser A, B, C mayúscula, que no es casual. Luego formamos el vector P1P con el punto conocido del plano, y P el punto genérico. Hacemos final menos inicial, y por construcción sabemos que si n es un vector normal al plano y P1P pertenece al plano, obviamente n es perpendicular a P1P.
Dos vectores perpendiculares, ya estudiamos la unidad 2, dos vectores perpendiculares, el producto escalar es igual a 0. Desarrollamos el producto escalar, y cuando desarrollamos, que es la suma del producto de los homólogos, desarrollamos y luego dejamos por un lado los componentes con, con los puntos XZ genéricos, y por otro lado, en este paréntesis, agrupamos todo lo que es el punto conocido, o sea, los componentes del vector por las coordenadas del punto conocido. Todo lo que hay en este paréntesis, lo que nos quedó aquí agrupado, son valores numéricos conocidos en nuestro problema, ¿sí? Por lo tanto, es un escalar, forman un escalar y lo denominamos D. Esta ecuación, entonces, es la que llamamos ecuación general del plano. Y es de las que más van a utilizar, junto con la anterior. Ahora, vamos a ver una tercera ecuación. Luego les doy tiempo para preguntas. La tercera ecuación es la forma segmentaria. Esta, ¿se acuerdan? También es muy similar a lo que vimos en rectas cuando queríamos hacer la segmentaria de la ecuación implícita. Buscamos primero los cortes con el eje X, los cortes de este plano con el eje X va a ser un punto cuando Y es igual a 0 y Z igual a 0. Entonces nos queda AX más D igual a 0, despejamos X va a ser igual a menos D sobre A. Este es un escalar que llamamos A minúscula, y sabemos que el corte del plano con el eje X es el punto M a 0, 0. Buscamos el corte con el eje Y, donde X igual a 0, Z igual a 0. De nuevo, despejamos Y, nos queda que Y es igual a menos D sobre B, igual a B minúscula, y sabemos que el punto entonces de intersección entre el plano y el eje Y va a ser el punto, en este caso R, 0, B, 0. Lo mismo hacemos con el corte con el eje Z, donde X igual a 0 y igual a 0, y nos encontramos con el punto S, 0, 0, 0. Bien, esos serían los cortes de la intersección del plano con cada uno de sus ejes. Ahora, ¿qué pasa si a la ecuación general de este plano lo divido por el término independiente, por el opuesto del término independiente? Al dividirlo, y luego hacer un poquito de aritmética, como les dije, acá, perdón, no sale en la pantalla, está, pero habría que correr un poquito, que estaría la A, ¿no? Falta la A sobre menos D es igual a X menos D sobre A. Acá B sobre menos D por I es igual a I sobre menos D sobre B. Y C sobre menos D por Z es igual a Z sobre menos D sobre C, como vimos en el caso de rectas también. Y D sobre menos D va a ser menos 1, lo pasamos al otro lado del miembro de la igualdad, y tenemos lo que se llama la ecuación segmentaria, sabiendo que menos D sobre A es justamente el corte, la coordenada en X cuando Y y Z vale 0, es decir, y sabemos que menos D sobre B es justamente el valor que tiene Y cuando X y Z es 0, es decir, en el corte, y C es el valor que tiene Z, ¿sí? Aquí, cuando estamos en el corte de intersección entre el plano y el eje Z. Bien, estas son las tres ecuaciones que vamos a hablar. Lo que sigue más adelante es un análisis acerca de la ecuación general del plano. Pero hasta acá, ¿hay alguna duda, alguna pregunta de alguna de estas tres ecuaciones? Bien, a ver, dice Mateo,
no me quedó muy claro por qué no puede haber, dejen de preguntar así puedo leer lo de Mateo. No me quedó muy claro por qué no puede haber 3 vectores linealmente independientes en la ecuación. ¿Por qué no puede haber 3 vectores linealmente independientes en la ecuación vectorial? Y también si se puede seguir usando el concepto de pendiente en R3. En el caso que se pueda, ¿cómo se extraería, por ejemplo, en la ecuación general? Bien. Bien, vamos a contestar primero lo de Mateo, que fue el primero que preguntó. Está preguntando, quizás Mateo, porque yo vi que se estaban conectando un poquito más tarde algunos, quizás porque, bueno, tardaron en poder conectarse, no hay problema, pero quizás por eso es de pregunta. Al principio de la clase, igual está grabada, ¿sí? Así que lo vas a poder escuchar de nuevo cuando suba la grabación. Les comentaba de que una recta, que en geometría analítica son todas abstracciones matemáticas, ¿sí? Nosotros hablamos de puntos, pero en realidad no podemos tener un punto en la mano, ¿sí? Es una abstracción matemática. Hablamos de recta, pero nadie tiene una recta en su casa, ¿sí? Realmente es una abstracción matemática, es una sucesión de puntos infinitos. Hablamos de plano y también son abstracciones matemáticas. También son puntos infinitos, ¿sí? Que se expanden hacia 2 dimensiones. En el caso de recta, hablamos de una recta, hablamos de una sucesión de puntos que se extienden en una sola dirección. Entonces, la recta está en una dimensión. El plano, en cambio, se expande hacia 2 direcciones, es de dimensión 2. Ya vamos a ver después, en el segundo parcial, vamos a hablar de espacios vectoriales y de concepto de dimensión. Ahora se los digo cortito, pero de esto lo vamos a hablar un poquito más. ¿Sí? No sé, quédense tranquilos que es algo que se va a expandir en el tema. El plano está en 2 dimensiones, ¿sí? Porque no estoy todavía en el espacio. O me muevo para un lado, para el otro, pero no me puedo mover ni para arriba ni para abajo. Si yo tuviera, digamos, usualmente para poder dar una idea un poco doméstica, se habla de una hormiguita. Entonces se dice, si la hormiguita pudiera ser un punto, ¿no? Como les dije, son abstracciones matemáticas, porque realmente el punto no existe, yo no puedo tener un punto en la mano. Entonces se dice, bueno, si un punto fuera una hormiguita, y tenemos una recta, por ejemplo el eje X, una recta acá, y la hormiguita se puede mover para atrás, para adelante, pero no se puede mover ni para un costado ni para el otro, ni para arriba ni para abajo, porque se cae de la recta, ¿sí? En cambio, cuando hablamos del plano, decimos en un plano que la hormiguita se podría mover para adelante, para atrás, para un costado, para el otro, ¿sí? Pero no se podría ni mover ni para arriba ni para abajo, ¿sí? No, tiene dos dimensiones, nada más, ¿sí? Una hormiguita verdadera sí puede moverse para arriba o para abajo, porque nosotros vivimos en un espacio, o sea, en 3 dimensiones, ¿sí? Pero en esta abstracción matemática, cualquier puntito del plano podría moverse, entre comillas, para un lado, para el otro, o el cursor, digamos, podemos moverlo para adelante, para atrás, para un lado, para el otro, pero no puedo ir para arriba o para abajo, porque me saldría del plano, ¿sí? No existe para el plano. Ya vamos a hablar de este tema cuando hablamos de espacios vectoriales, que es la segunda parte de álgebra, y les voy a mostrar un videito que habla de la 4ª dimensión, por ejemplo, para que se comprendan todavía mejor esto. Pero por ahora, entonces, quedémonos con la idea de que el plano es de dimensión 2. Y el concepto de dimensión implica que si es de dimensión 2, yo puedo tener hasta 2 vectores linealmente independientes, ¿sí? Si yo tengo un tercer vector, automáticamente sé que el tercer vector es linealmente dependiente de los otros 2. No puedo tener, porque si vos te fijas, P1P, puedo hacer la regla del paralelogramo,
y obtengo expresar P1P en función de P1, P2 y P1, P3, por la regla de paralelogramo, ¿sí? Ahora, para que yo pueda tener otro vector linealmente independiente, necesito salirme de este plano. Cualquier otro vector que yo tenga, P1, P2 y P1, P3 son linealmente independientes entre ellos, ¿sí? Pero cualquier otro vector que yo coloque en el plano, voy a poder hacer la regla del paralelogramo y expresar ese vector en función de P1, P2, o P1, P2 en función de los otros dos. Sí o sí. Si yo, la única forma de tener acá un tercer vector linealmente independiente es que yo me salga del plano. ¿Sí? Me salga del plano, por ejemplo, en la dirección Z. Me voy así, y si me salgo del plano, ese vector sería linealmente independiente de los otros dos. Pero ya estaría en un espacio más grande, estaría en una dimensión 3. ¿Se entiende un poquito lo que ahí expliqué, Mateo? Esa es la respuesta a tu pregunta. Yo no puedo tener más de dos vectores linealmente independientes en un espacio de 2 dimensiones.